Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. La Corporación Viviendo convirtió este espacio de televisión en la casa del ser, en la casa de Palabra Plena, y hemos venido en ese ideal, en ese empeño de construir una respuesta pues aproximada a lo que podría ser la interrogación por el hombre. Si ustedes recuerdan, siempre en todos los programas hemos venido insistiendo en que hay una inquietud por el hombre. Por eso la pregunta por el hombre. Y esa pregunta tiene muchas implicaciones, porque va produciendo unas consecuencias. Ese interrogar nos va diciendo una serie de respuestas acerca de qué es lo que le pasa a ese hombre. Un hombre que lleva a cuestas siempre una pregunta sobre sí. Me decía la asistente de la dirección del canal 2 de Global Televisión la importancia de que hubiese programas que reflexionaran sobre el ser humano, y es muy conveniente que eso se tome en cuenta, porque quiere decir muchas cosas. Quiere decir que no todos estamos interesados en la pregunta por el ser humano, que no todos estamos interesados por producir una conversación, una interrogación, una interpelación al ser humano, pero sí estamos interesados en producir una reflexión sobre cosas, lo que circula, esto que está en el mercado y que se vuelve un producto de intercambio. Allí nosotros hacemos parte de ese intercambio, somos mercancía, y es lo que la corporación ha querido por todos los medios y a través de cada uno de los voceros que han intervenido en este espacio, que han venido a habitar este espacio, han señalado: este es un momento de crisis, es un momento de peligro. ¿Y qué quiere decir esa filosofía de Palabra Plena recibida por la corporación, por RAIS? Que estamos en un momento donde el ser humano como tal tiene muchos asedios, muchas acechanzas, muchas amenazas que provienen de muchos lugares, y que ese ser no sabe de dónde provienen. Es ahí donde está la preocupación interesante, porque no sabemos qué nos pasa, pero quiere decir que podremos llegar a saber qué nos pasa. Esa es la inquietud. Por eso quiero recordarles que en una de sus intervenciones el director de Taller Abierto nos mencionaba la predilección que él tiene por la crisis, que había descubierto en todo su accionar a través de la corporación y a través de Taller Abierto, lo que él había percibido que era importante para aproximarse a una respuesta a los problemas del ser humano. Y él decía que era la crisis. En términos muy coloquiales, le gustaba la crisis, porque la crisis muestra eso. La crisis muestra a los diferentes actores de la vida social, política, jurídica, espiritual, económica, a los de la vida cotidiana, los muestra en un comportamiento, en una conducta que nosotros tenemos que aprender a leer, porque esa conducta de esos actores, por alguna razón un poco perversa, un poco contradictoria, nos engaña.
cada uno de nosotros ponemos un semblante delante del otro con el que queremos hacer aparecer que de verdad estamos interesados en eso que el otro es, pero de verdad no es tal cosa. Es ahí donde empiezan a centrarse una serie de inquietudes, una serie de preocupaciones que van como despejando esos interrogantes. Entonces es una situación de peligro, y estar en peligro significa que estamos inciertos, que estamos en el mundo temerosos. Una filosofía sería eso, una filosofía sería empezar a responder, empezar a conversar entre nosotros, todos los seres humanos, acerca de eso. ¿A qué le tememos? ¿Qué es lo que nos tiene en esta condición de zozobra, de temor, y que no nos permite de verdad saber si somos eso que dicen que somos, felices, que este es el país, el primero fue el más feliz, ahora creo que es el cuarto más feliz del mundo? No nos permite pensarlo, porque en cada instante de la vida algo nos asalta, nos sorprende. Lo que no esperábamos del otro, en su acechanza, salta a la vista, y cuando nosotros reclamamos hay una excusa, hay una respuesta, hay una razón, digamos, y las razones son de muchas clases, empezando por las razones de Estado. Nosotros nos sentimos en un mundo que promueve la guerra, que promueve la disarmonía, el conflicto, y para eso nos explican que hay razones de Estado. Es decir, se introduce un discurso de lo siniestro, un discurso de lo terrible para desorganizarnos la vida cotidiana, y las explicaciones políticas, las explicaciones oficiales son de orden de razones de Estado. En la relación con el otro se introduce el engaño, el timo, el maltrato, el desconocimiento, y las razones que se introducen son razones de bienestar. Quiero el bienestar para ti. Es decir, estamos en presencia de actos del orden de la maldad que se efectúan para hacernos bien. Esa es la famosa tesis del bien criminal, porque hay un bien que es un bien criminal, un bien que hace más daño que el perjuicio que quiere curar. Esas son acechanzas que nosotros no alcanzamos a leer en las épocas de crisis como en el momento actual, porque estamos obnubilados, estamos vendados. Hay un discurso que nos engatusa, es un discurso que nos seduce, hay una publicidad, hay una propaganda que nos produce como consumidores de esa falacia, de esa mentira, de ese engaño. Consumimos el engaño y peleamos por él, peleamos, nos enfrentamos a nuestro otro semejante defendiendo una idea de acechanza, de maldad, que no tiene nada que ver con nosotros. Sería muy bueno que observáramos eso, que miráramos en esta época de crisis de qué modo es que nos equivocamos frente a eso que nos hacen creer que nos pasa. Nosotros todos los días nos enfrentamos con nuestros contertulios y argumentamos sobre lo que está pasando en otros lugares, lo que les está pasando a otros, pero nunca tenemos el tiempo para pensar en lo que nos está pasando a nosotros. Y entonces nuestras discusiones son sobre lo que pasa en Venezuela, sobre si hay papel higiénico allá, si no hay, sobre lo que pasa en Cuba, si la gente se quiere ir, si se quiere venir, sobre lo que pasa en Siria, sobre lo que pasa en Afganistán, sobre lo que pasa en el mundo de la farándula, si se le desteñieron los lunares a las vedettes, si hay un actor muy importante que se baña todos los días o que no se baña, si hay una afectación muy seria en una vedette porque a un perrito suyo que es su mascota
le afectó la brisa marina en un crucero. Esas cosas nos preocupan mucho y se nos vuelven asuntos de discusión en la conversación cotidiana. Pero miren la trampa que hay allí. Miren cómo nosotros, por estar de afán, no vemos la trampa, el engaño, ese acto como de prestidigitación de la vida cotidiana, es esconder la vida cotidiana. No tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada. Y hay una cosa más peligrosa todavía, que no queremos saber de eso. Hay que empezar a indagar, hay que empezar a leer, hay que empezar a instruirnos, a hacer caso acerca de si podemos o no darnos cuenta qué pasa con nosotros, cuál es la realidad nuestra como seres de carne y de hueso, que tenemos necesidades muy importantes, tan importantes posiblemente como las mascotas de las vedettes, pero que son necesidades de seres humanos. Hay que ponerle cuidado a eso. Y vale la pena volver sobre el trabajo de la corporación, sobre el pensamiento, sobre las ideas de sus dirigentes. Estaba acordándome ahora que en un programa con el codirector ejecutivo de la corporación Viviendo, Wilmer Machado, él nos hizo caer en la cuenta de una reflexión muy importante. Nos estaba diciendo: paremos, detengámonos un momento e impongamos en nuestra vida cotidiana por lo menos una idea del fin del afán. Eso fue muy interesante, porque ¿a dónde va eso? ¿A dónde lleva eso? A tratar de hacer una lucha, a producir en nosotros una convicción de que hay que hacer un alto, de que hay que saber que hay un instante de la vida y de las cosas, de la relación con el otro, así sea ausente o presente, que se da como un destello, un instante para ver, pero también saber que hay que hacer un alto, que hay que tomar un tiempo, el tiempo de la vida, que no es el tiempo cronológico, sino el tiempo vital, el instante que es ese destello, debe ser seguido por un tiempo para ver qué nos pasa, para comprender, para ver esto que está apareciendo ahí, esta nueva promesa, esta nueva oferta, este intento de seducción que quiere conmovernos con una promesa que tiene de verdadero y que tiene de falso. Por eso Palabra Plena acude allí y nos dice: haga un pare, deténgase un instante para que vea si ese discurso engaña, si es un discurso vacío, si es un discurso de semblante o es un discurso que dice la verdad. ¿Para qué? Para que después de ese tiempo de comprender, nosotros podamos tener un tiempo de decidir, de admitir, de aceptar, de pensar si nosotros tenemos responsabilidades en torno a eso que nos está pasando. Eso es muy importante, porque siempre los discursos del otro, del pastor, del sacerdote, del empresario, del dirigente de la televisión, de nuestro jefe, de nuestro padre, de nuestra madre, nos han señalado como culpables. Tenemos la culpa, y eso es muy importante, y no tenemos la pretensión de desculpabilizarnos, pero sí hay que ir más allá de ese asunto. Hay que ir al momento donde nosotros, en nuestra producción como sujetos, como seres humanos, nos hacemos ver como sujetos responsables. Tenemos una responsabilidad subjetiva en esto que nos pasa, no solamente culpa, sino en esto que nos pasa. Ir haciendo el alto, introducir el concepto de, en esta crisis, no dejarnos arrebatar, dejar llevar de la luz de la corriente, sino vamos a hacer un alto, ponerle el fin al afán y leer con más detenimiento en esta crisis para hacer un acto ético, que no sea esta cosa inmoral que nos tiene invadidos, sino ético.
Ese ha sido un trabajo bien interesante al que han invitado todas las organizaciones que han pensado en la pregunta por el hombre y tratado de ir contribuyendo a construir respuestas a ese interrogante fundamental. Es tiempo de anuncios. Vamos a oír los mensajes de estas instituciones que apoyan, que auspician Palabra Plena. Acompáñenos, ya regresamos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Palabra Plena. Estamos hablando de tiempo de crisis, hablando de palabra plena, hablando del compromiso que las organizaciones que están agrupadas en RAI tienen con la producción de una sociedad convivente, de una sociedad para la paz imposible, que tiene que inventar mucho, que tiene que crear muchos hechos sacados de esto que hay, de la reflexión de qué hacer con esto que hay. Hay algo muy importante que hacer. Si ustedes observan los discursos de los diferentes actores de la vida de la corporación, de RAIS, de Palabra Plena, Taller Abierto, todo esto que se ha expuesto aquí, no son discursos que promuevan ni provengan de una pretensión moralista. Aquí ninguno de ellos ha dicho que habla en nombre de la bondad ni de la maldad. No se han presentado con la pretensión de ser ni buenos directivos, ni buenos padres, ni buenos hermanos, ni buenos hijos, ni nada, sino seres humanos que aparecen en la relación con los otros y tienen las mismas dificultades que todos tenemos para encontrar ese otro que queremos encontrar, para compartir con ellos los tesoros que la humanidad ha producido en el arte, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo artístico, en el desarrollo cultural. Cómo han hecho las cosas a lo largo de la humanidad para crear un patrimonio esperanzador que nosotros podemos heredar y que por razones que son históricas nos han quitado, que nos han apartado esas tradiciones tan hermosas que son tradiciones de convivencia, que no son tradiciones de la ganancia dineraria, de la máxima rentabilidad, del ganar más a costa de destruir la naturaleza, de ganar más a costa de convertir a los seres humanos en abono para que la producción sea más rentable. Eso no es lo que se está pasando. Aquí se está diciendo que hay una forma de convivir, que es a la única cosa que el ser humano puede aspirar para hacer su tránsito, que va dependiendo de cómo vive, cómo está en este aquí y ahora. Entonces nosotros no tengamos la pretensión, nosotros no reclamamos ser ni buenos ni malos, nosotros reclamamos una condición que la historia nos ha dado, un lugar. Somos seres vivientes que hemos tenido un existir compuesto por tradiciones culturales, espirituales, por una historia, por un conjunto de pensamientos que han sido o la exaltación del ser humano o su denigración. ¿Qué escogemos ahí? ¿Qué tomamos de ese patrimonio cultural? Es un dilema que nos propone la corporación, que nos propone Palabra Plena,
es algo que nos dice, que nos ilumina el qué hacer con esto que nos pasa. Entonces la invitación que estas corporaciones, que Palabra Plena hacen, es a tener claro que esta es una empresa muy difícil, que es casi imposible y que por serlo el esfuerzo hay que redoblarlo, hay que ir más allá de esto que estamos en condiciones de hacer, el esfuerzo más, estamos exigiéndonos un poco más y en el lugar de esa exigencia tenemos que poner una fuerza que han llamado los filósofos la fuerza callada de lo posible, la esperanza que decía aquí uno de los directores de Taller Abierto. Bueno, los invito a una nota y continuamos avanzando sobre este tema de Palabra Plena, el interrogar sobre el hombre, lo que llevamos a cuestas. Ya regresamos. Estamos a finales de junio ya, y yo no podía pasarme sin recordarles eso, porque es que hay un tiempo crónico que conspira contra nosotros, el tiempo de la crónica, el tiempo de hoy es tal, todas esas urgencias, todo lo que la cronicidad nos tira encima, porque no nos alcanza el tiempo para nada. El mercado nos tira tantos elementos de distracción, tantos distractores, que la única cosa que nos da tiempo es para consumir, y entonces nosotros somos consumidores. La pregunta que quisiera compartir con ustedes sería, bueno, ¿cómo hacemos para modificar nuestras preferencias en el consumo? Para tener nosotros una elección de qué tipo de consumidor nos dejamos producir. Porque es que la publicidad produce consumidores. No nos perdamos de vista de ese hecho fundamental. La gente, eso es perverso, sí, eso es perverso. Nos produce como consumidores. La pregunta es, ¿podríamos nosotros en las conversaciones con el otro entrar a cambiar ese tipo de situación, a modificar eso que nosotros queremos ser, a combatir esa exigencia, esa demanda del amo que nos dice que nosotros podemos gozar todo, que tenemos todas las posibilidades, que no debemos limitarnos, inhibirnos de ningún modo de goce, y que esa consigna de gozar y gozar hasta el máximo nos haga consumir a nosotros mismos? Esa es una pregunta interesante, porque es que nos estamos engullendo hasta el otro, y esto es difícil. Por eso no nos asustemos cuando queremos conversar con el hijo, con nuestra esposa, con nuestro jefe, con nuestro director, con nuestro amo, y no nos quiere oír. No nos asustemos, arriesguemos ahí. Hay que hacer un esfuerzo grande, porque nadie está dispuesto a oírnos. Esta sociedad ha producido oídos sordos, ha clausurado los sentidos. Eso hay que verlo. Mire que nosotros no podemos oír, ver ni decir, porque hay una acechanza, hay una amenaza. No podemos ir a contar, no podemos narrar, no podemos producir literatura que hable de las vicisitudes de nuestra vida cotidiana, porque afectamos intereses que se mortifican, se molestan y mandan censurar, mandan eliminar, mandan destruir, mandan desaparecer. Eso está. Pero también está lo otro. Hay una fuerza callada, hay una fuerza, uno lo siente, lo ve, que es de los muchos. Aquí todos los actores de las corporaciones lo que nos han llenado es de esperanza, lo que han es mostrado esa fuerza que existe, los que han
ustedes observado, los que hemos visto en la televisión, a través de la visibilización que la corporación les ha dado, ha sido esa vitalidad, esa esperanza, ese mensaje de todavía es posible, todavía se puede trabajar sobre ese imposible, hay cosas para hacer, hay que darles el tiempo, la oportunidad, hay que hacer un esfuerzo grande y hay que saber colocarnos delante de los otros que nos tratan como cosas. Todavía es posible educar, todavía es posible gobernar, todavía es posible producir interrogantes que nos vayan llenando esa palabra hueca, vacía, de lo que nos dicen de los modelos de hombre, de mujer, de niño, de padre. Cómo ser padre en 10 minutos es imposible resolverlo. Entonces, atención a Palabra Plena, a este programa, martes 9 de la noche, hablando de esto que es posible hacer para tener una sociedad más convivente, en donde la paz sea posible y donde se gane menos, pero se viva mejor. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo martes. Felicidades y que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.